Laila Top ya. Para todos ustedes, vamos a ponernos de pie, mis amados, y vamos a hacer una tefilá para iniciar esta clase que tenemos el día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam, asher kedeshanu mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has mandado el estudio de tu Torah. Avinu Sheba Shamayim, Padre nuestro, Rey nuestro, te agradecemos por este Hol Moed, este día de intermedio entre la fiesta de Sukkot. Gracias, Padre, por esta gran Moed de alegría, de gozo, de regocijo de tu pueblo, tanto de los judíos como de los justos de las naciones que se aprestan para servir y adorarte a ti, el Dios único y verdadero. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, porque en esta Moed, hace ya cerca de 2000 años, enviaste a nuestro Rebe, la luz del mundo, naciendo en esta Moed de Sukkot, para traer redención a nosotros, a nuestros hijos y a todo tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, que traes redención a tu pueblo. Amén, ve amén. Vamos a tomar sus lugares, por favor, mis amados. Y hoy, conforme se ha anunciado, para la clase de hoy tenemos el tema del nacimiento virginal, que para muchos de los que están aquí presentes, bueno, ya no es nada nuevo. Es un tema que continuamente hay que estar repasando, que tiene muchos detalles, muchos elementos que tenemos que tener siempre presentes y empaparnos lo mejor posible con estos elementos que están dentro de la cultura hebrea y que representan el fundamento de la interpretación de las escrituras hebreas. Por tanto, mis amados, antes de iniciar nuestra clase, nuestro shiur para el día de hoy, yo quiero hacer algunas advertencias dentro de nuestra introducción, tanto para aquellos que son nuevos en el tema de la interpretación de las escrituras en el pensamiento hebreo, como para aquellos que recientemente se conectan por internet, que nos escuchan el día de hoy. Bueno, pues no les subas tanto así, como estaba perfecto. Déjalo así, apágalo entonces. Hay que tener en cuenta esta advertencia importante, estas advertencias. Debido a la sensibilidad que resulta de analizar este tema, que siempre ha sido uno de los temas más complicados para abordar en el tema de las raíces hebreas, por la dificultad de la exposición y además el apego cristiano acerca de los conceptos católicos o la postura católica al respecto del nacimiento virginal, resulta que debemos de tomar algunas cosas a consideración. La primera cosa que tenemos que tomar a consideración, si gustas, pasa, ahorita yo te aviso cuando me ayudes. Gracias, Marco, yo sé que eres, quédate aquí cerquita, pero ahorita todavía no, aguántame tantito. La primera cosa que debemos de tomar en cuenta a la hora de tocar este tema es la lejanía del pensamiento cristiano obligado por la Iglesia Católica Romana con respecto a los conceptos judíos, los conceptos hebreos. Cuando hablamos de esto, decimos que evidentemente hay una separación, una distinción entre el concepto de nacimiento virginal católico y el concepto del nacimiento virginal en el pensamiento hebreo. Para lo cual, cuando hablamos de la autoridad en las escrituras, que ya en otras ocasiones hemos tocado ese tema, sería un completo error tomar la postura reciente, muy reciente,
a comparación del concepto hebreo del nacimiento virginal, tomar la postura de la Iglesia Católica Romana. La primera razón es porque todo lo que vemos en las escrituras hebreas tiene que ser interpretado a la luz del pensamiento hebreo, no al pensamiento de ninguna otra cultura, ni el pensamiento, ni a la visión de ningún otro concepto diferente que el hebreo. Por tanto, la voz judía representa la autoridad sobre las escrituras y nos revela la realidad más apegada a las escrituras, tanto en línea con el Tanaj como su adecuada interpretación en los libros que llamamos Nuevo Testamento, o mal se llaman Nuevo Testamento, Código Real. Por tanto, cuando vamos a hablar del nacimiento virginal, la primera cosa que usted tiene que entender y dar a entender a otros es quién tiene el derecho de hablar de estos temas. ¿Quién tiene la autoridad sobre estos temas? Para esto, por supuesto, tenemos que investigar un poco acerca del concepto nacimiento virginal en el judaísmo del segundo templo, para los días de Yeshua, por supuesto. Sí, esto es importante. Además de la advertencia previa, para poder abrir nuestras mentes a la verdad detrás del mito creado del nacimiento virginal, es necesario tomar en cuenta como una realidad que los textos del Nuevo Testamento que se tenían hasta el día de hoy no representan necesariamente la voz o las palabras estrictas de los autógrafos originales, pues como ya se ha enseñado en otras ocasiones, las Biblias que hoy se tienen de forma más común son el resultado del trabajo de recopilación y traducción en manos de la Iglesia Católica, que no dudó ni por un segundo en exponer en esas Biblias la influencia de su teología al momento de traducir los textos, como es el caso del mal llamado Nuevo Testamento. De modo que resultaría un grave error apegarse a la letra de las versiones católicas, incluyendo la Reina Valera, y otras versiones como NBI y muchas otras versiones que son comunes en el cristianismo, que se tienen a la mano hoy en día para tratar de establecer y revisar la doctrina del nacimiento virginal. Por supuesto, no vamos a abordar el tema con respecto a la validez o la veracidad de las palabras de las versiones Reina Valera el día de hoy. Como ya sabemos, todos tenemos a la mano una extraordinaria conferencia de nuestro rabino, el doctor Damen Abraham, que habla acerca del Código Real, que es un documento extraordinario que tiene información de sobra al respecto de este tema que no vamos a tocar, pero que es necesario tener en mente a la hora de exponer la realidad del nacimiento virginal, porque tanto usted cuando llegue a explicarlo, como en este momento cuando está entendiéndolo, es necesario que usted tenga bien presente que no se puede ser estrictamente literal con los textos de las versiones como Reina Valera. Y cuando decimos no se puede ser estrictamente literal, quiere decir que no se puede uno apegar a las palabras estrictamente que dicen ahí, porque muchas ya han tenido una influencia de la Iglesia Católica Romana. Otra cosa, y que es algo que espero que entendamos perfectamente el día de hoy. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que al momento de analizar este y otros temas, el mal llamado Nuevo Testamento, a pesar de su valor histórico, profético y doctrinal, no tiene el mismo valor de revelación que la Sagrada Torá. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que el Código Real no sea inspirado por Dios. Lo que estamos diciendo es que a nivel de revelación, la Torá tiene mayor valor que los documentos que fueron posteriores, a decir, los escritos de los profetas
y a decir el Código Real del Nuevo Testamento, porque tanto los profetas como el Código Real se fundamentaron en la Torá. Quiere decir que la semilla, el origen, el fundamento de la revelación es la Torá. Por tanto, aunque entendemos que el Código Real es inspirado por Dios, no lo es al mismo nivel que la Torá. Cuando encontramos la frase, toda la escritura es inspirada por Dios, que está contenida en el Nuevo Testamento, en el Código Real, es una referencia al Tanaj, a los profetas y a la Torá. Y quiero ser enfático en esto. No estamos diciendo para nada que el Código Real no sea inspirado por Dios, ¿no? Albe Shalom. Lo que estamos diciendo es que para poder validar lo que dice el Código Real, tenemos que hacerlo en base a la Torá y a los profetas. ¿Cuántos están conmigo? Para el tema que nos ocupa, esto es importante porque nada que no se haya dicho antes en el Tanaj dejará de cumplirse. O por lo contrario, algo que sea novedoso o que contradiga la Torá o los profetas puede ser establecido erróneamente, Hasbe Shalom, como una verdad. Y no se debe de pretender establecer una verdad superior e independiente a la Torá, sino que toda verdad que se establezca siempre va a ser en función, en fundamento de la Torá, de lo que dijeron Moshe y los profetas. Teniendo en mente esto, vamos a hacer el esfuerzo para poner la mayor concentración, kavaná posible, ya que los detalles de este shiur son fundamentales para el análisis de nuestro tema, el nacimiento virginal. Entonces yo le pido que ponga mucho cuidado en esto. Comencemos analizando qué es lo que dice la Iglesia Católica al respecto del nacimiento virginal y algunos antecedentes históricos del concepto en las culturas paganas anteriores a Roma. Según la Iglesia Católica Romana, y cito, dice su credo lo siguiente: el dogma del nacimiento virginal enseña que la bienaventurada Madre de Jesucristo era virgen antes, durante y después de la concepción y nacimiento de su divino Hijo. El nacimiento virginal en la teología católica se muestra de la siguiente manera. Dice, y lo estoy citando, dice este credo: la virginidad de Nuestra Señora fue definida bajo el anatema en el tercer canon del Concilio de Letrán, celebrado en tiempos del Papa Martín I en el año 649. Quiere decir que en este concilio, el Concilio de Letrán, se estableció el credo del nacimiento virginal ya de forma oficial en la Iglesia Católica. Quiere decir que antes de esto no había ningún decreto o ningún establecimiento oficial acerca de este credo. Y además se añade lo siguiente, para evitar a toda costa que hubiese alguna desviación de su credo católico, se añade lo siguiente: la virginidad de Nuestra Señora fue definida bajo anatema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo es: quien salga del dogma del nacimiento virginal que establece la Iglesia Católica es maldito. Eso es lo que está diciendo el credo católico dado en el tercer canon del Concilio de Letrán, celebrado en tiempos del Papa Martín I en el año 649 de nuestra era. Además de esto, el credo niceno constantinopolitano, como reza en la misa católica, expresa la creencia en Cristo, quien por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen.
El credo apostólico profesa que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Santa María Virgen. La forma más antigua del mismo credo usa la expresión nacido del Espíritu Santo y de la Virgen María. Estas profesiones muestran que el cuerpo de Jesucristo no fue enviado del cielo ni tomado de la tierra, como lo fue Adán, sino que su materia fue suministrada por María, que María cooperó en la formación del cuerpo de Cristo como cualquier otra madre coopera en la formación del cuerpo de su hijo, pues de otro modo no podría decirse que Cristo haya nacido de María, como no puede decirse que Eva naciera de Adán. Que el embrión en cuyo desarrollo y crecimiento hasta convertirse en el niño Jesús cooperó María, fue fecundado no por acción humana, sino por el poder divino atribuido al Espíritu Santo, que le insufló sobrenaturalmente del Espíritu Santo la capacidad o la forma de nacer, o el ser concebido. Causando el nacimiento de Cristo o generación externa para reflejar su nacimiento eterno del Padre, de forma que la luz de luz precediera del vientre de su madre, como una luz se derrama sobre el mundo. Además de esto, la Iglesia Católica establece la virginidad perpetua de la Virgen y fue enseñada y propuesta en la fe no solamente por los concilios, sino según la Iglesia Católica, también por los primeros padres de la Iglesia. Y esto es la verdad, los primeros padres de la Iglesia fueron estableciendo estos credos, resultado de cierta influencia que vamos a ver más adelante. En forma general, la historia común dice que según la interpretación de la Iglesia Católica Romana, el ángel llegó, visitó a María, le avisó que iba a ser madre y madre de no cualquier hijo, sino del Redentor, el Salvador, y que no tuviera temor, pues ella concebiría del Espíritu Santo, y entonces ese hijo que nacería, por extensión, se interpreta que es hijo de Dios en el concepto romano. Cuando nace, resulta que, o cuando está en ese proceso de la concepción, mejor dicho, José, llamado en la Iglesia Católica Romana, es también puesto en una situación en la cual el ángel también se le revela y le dice: no tema recibir a María, pues ella ha concebido del Espíritu Santo. Y entonces, bajo ese contexto, se dice entonces que José aceptó como una supuesta adopción que el hijo que venía de María y de supuestamente el Espíritu Santo sería parte de su familia. Y esa es la historia general en la cual se fundamenta la Iglesia Católica para decir que hay un nacimiento virginal en el cual se dice que José, ni ningún otro hombre, ni ninguna otra forma tuvo ninguna intervención para que Jesús fuese engendrado. Para que Jesús fuese engendrado, sino por el milagro del Espíritu Santo. Esta es la forma general en la que se expresa en el catolicismo esa teología. Y cuando hablamos de catolicismo, hablamos de todas formas de cristianismo que creen esta teología. Además de esto, cabe señalar que el concepto de la Virgen Santa no es algo nuevo, ni algo que se dio en los días tampoco de Roma, ni en los concilios, ni tampoco en los días de los primeros padres de la Iglesia, sino son conceptos que venían de tiempos antiquísimos. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, una parte importante dentro del desarrollo de las culturas humanas se llevaba a cabo la adoración a la diosa Ishtar, diosa de la fertilidad. Esta diosa se creía, tenía la posibilidad y el poder de controlar la lluvia, la nieve, y controlaba el ciclo de la vida humana, la concepción, el nacimiento, el desarrollo, la procreación y la muerte.
2 milenios antes del nacimiento de nuestro santo maestro, surge una ciudad-estado llamado Akkad, bajo el dominio de un príncipe llamado Sargón, quien sujeto a Ishtar y a su dios personal, causó que Ishtar se volviera su sierva. Según la mitología, esto fue posible porque Sargón, el príncipe de esa ciudad, tuvo un nacimiento milagroso, pues su padre fue un dios, el dios que era conocido como el dios de los montes o los dioses de las montañas. A fin de protegerlo de los dioses enemigos, su madre lo consagró a la diosa Ishtar para que le ayudara y lo protegiera para alcanzar su destino que era el trono de Akkad. En ese momento se introdujo el concepto de una diosa amparando y cuidando al hijo de un dios. Una diosa amparando y cuidando al hijo de un dios. Ahí es donde se introduce ese concepto. Hasta la llegada de este hijo de Dios al trono. Los elementos, hijo de Dios, en su concepto pagano, nacimiento virginal, una persona que gobierna con las dos naturalezas, humana y divina, ya se están gestando en ese momento. Y después fueron replicadas por varias culturas como la romana, la griega, la babilónica, entre otras. En los días en los cuales se llevaba a cabo la adoración a la diosa Ishtar, en los templos los sacerdotes mantenían a las llamadas prostitutas sagradas, quienes tenían relaciones sexuales con adoradores de Ishtar, a fin de atraer semidioses a la tierra. Además de esto, Ishtar recibió el título de Virgen Santa, no porque nunca había tenido relaciones sexuales, sino porque nunca se había casado con nadie en particular. Ahí es cuando nace el concepto pagano del nacimiento virginal y de la Virgen Santa. En el caso de la mitología griega, más adelante, nos encontramos con Perséfona, quien era llamada en griego Partenoi o Virgen Santa, quien fue vista por Zeus, quien tuvo una relación sexual con ella, de la cual nacieran hijos de los dioses, es decir, personas con la doble naturaleza. ¿Cuál era esa doble naturaleza? Mitad Dios, mitad humano. Esas naturalezas unidas, a lo que después la Iglesia Católica llamaría luego en su teología, Dios de Dios, hombre de hombre, que no tiene nada que ver con el concepto de la divinidad en las escrituras hebreas. Como resultado, los padres de la Iglesia, cuya conexión cultural era la griega, ya cuando en el contexto en el cual los judíos, tanto judíos creyentes en Yeshua como judíos en general, empiezan a ser perseguidos por la Iglesia Católica Romana o por Roma o por el Imperio Romano, después de la destrucción del Segundo Templo y todo ese momento tan trágico que se empieza a dar. En ese momento, cuando Rab Shaul, que se dedicó a sembrar comunidades en todo el mundo conocido, después de esa generación se levanta una nueva generación de gentiles que se desconecta de la fe hebrea y empieza a interpretar el legado de los Shaliachim, las cartas apostólicas y también las escrituras, ahora desde la perspectiva griega y del paganismo, y como resultado encontramos a los padres de la Iglesia interpretando los textos del Código Real a la luz del pensamiento griego y a la luz del pensamiento pagano del nacimiento virginal, que ya se había gestado mucho tiempo atrás. Por lo tanto, los padres de la Iglesia ya estaban empapados con esos conceptos. Cuando se empiezan a hacer los concilios,
Muchos de ellos ya tenían la infección, el sincretismo pagano para poder interpretar las escrituras hebreas. En otras palabras, los padres de la iglesia, que no eran judíos, sino griegos, egipcios y romanos, interpretaron el concepto hebreo de la divinidad a la luz de la filosofía griega. Para los días del Imperio Romano, el mitraísmo estaba bien establecido, y este mitraísmo consistía en la adoración de la Virgen Santísima, justo en el momento en que los padres de la iglesia se encontraban en la historia. En ese momento donde el mitraísmo ya se llevaba a cabo, los padres de la iglesia era el momento en el cual surgían. Junto con esto, se llevaba a cabo en ese momento la adoración del sol invicto, que dio por resultado que los ingredientes paganos se mezclaran y, según fue creído, cuando llegaba diciembre, los astrólogos paganos notaron que en el día 25 de diciembre, según su calendario, el dios Sol, el Sol Invictus, alcanzaba su punto más bajo y débil en el cielo, y aquí fue insertada la idea de que ese día el dios Sol volvía a nacer con mayor fuerza. Esto es el 25 de diciembre, que fue nombrado el día del nacimiento del Dios Supremo. Por lo tanto, definitivamente no se puede decir que el concepto de Virgen Santísima o el nacimiento virginal date de la época del 630 y tantos, con el concilio que citamos. Es mucho anterior. El problema no es que sea anterior, el problema es cuál es la fuente. Ese es el punto medular. Que si la fuente no es una fuente segura, confiable, y desde la perspectiva de la teología Kadosh, una fuente santa, entonces, aunque sea una fuente antigua o relativamente antigua, no necesariamente representa una voz de autoridad para hacernos ver correctamente el concepto del cual hablamos el día de hoy. En otras palabras, aunque en Mesopotamia y en otras culturas, antes de la llegada de Roma, ya se manejara el concepto de la doble naturaleza, Dios de Dios, hombre de hombre, el concepto de el nacimiento virginal y el concepto de la Virgen Santísima, no significa que eso sea parte de las escrituras hebreas. Cada día que nosotros nos reunimos, ya sea Shabbat o en alguna Moed, hay algo que siempre se enfatiza cuando hacemos Abdalá, que el Eterno nos permita entender, mirar, saber la distinción entre la luz y las tinieblas, entre la oscuridad y la revelación de la luz, entre la verdad y la mentira. Por tanto, cuando hablamos de estos temas, definitivamente no puede haber un punto medio. O estás con la interpretación católica romana, resultado del sincretismo pagano de muchos siglos, o estás con la interpretación judía, que es la que vamos a ver a continuación. O te separas del paganismo católico romano para volverte al Dios de Israel, a los profetas judíos, al Mesías judío, a los textos hebreos judíos para conocer del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O te quedas en Roma, aceptas el yugo de Roma
su teología, sus enseñanzas, sus dogmas bajo anatema y rechazas a Israel, a su Dios, a sus profetas, a su Mesías y a las escrituras hebreas. No existen puntos medios. O estás en un lado o estás del otro. El concepto pagano no puede conciliarse. Escúchelo bien. El paganismo no se concilia con la Torah. La idolatría no se concilia con la Torah. En otras palabras, y para ser más claritos, el judaísmo y el cristianismo son incompatibles. No se pueden ni se deben mezclar, aunque hay quien lo hace. Con la teoría, o más bien la hipótesis católica del nacimiento virginal que todo el mundo conoce, que nació en el pesebre, que hay con los borreguitos y con las vaquitas y demás. Por medio de esta teología se trató de dar respuesta a varios huecos teológicos o lagunas teológicas que inclusive para el judaísmo netzarita, si no se tiene conocimiento, pueden ser lagunas que si no se tiene el conocimiento no se pueden responder apropiadamente. Por ejemplo, el pecado original. ¿Por qué la Iglesia Católica tenía que establecer que el Mesías judío no tuviera un contacto por línea paterna con un hombre? Porque una de las cosas que se trataba de romper era el pensamiento de que Jesús habría nacido pecador, ya que según la teología católica romana, el nacimiento de las personas en el pecado original, esta teología establecida por el catolicismo romano, requería una explicación a la hora del nacimiento de Jesús. En otras palabras, Jesús tendría que nacer sin padre para nacer sin pecado. Y ser engendrado por el Espíritu Santo para ser sin pecado. Porque según la Iglesia Católica Romana, bajo la mala interpretación de los textos del Código Real, dice, citando el texto, por cuanto todos pecaron, etcétera, están destituidos de la presencia de la Shekinah, de la gloria del Eterno. Además de esto, desde la perspectiva católica, las relaciones íntimas en el matrimonio son vistas como una expresión de suciedad, de bajeza, de inmundicia, y por tanto el Mesías no podría nacer en ese contexto. No podría ser concebido en ese contexto. Entonces se explicó el nacimiento virginal con la teología católica romana, y eso trataba de dar respuesta a esto, que todavía sigue un pensamiento, una herencia, de que las relaciones sexuales son algo sucio, pecaminoso y dañino. Además de esto, tenemos casos que enfrenta la teología, como es el caso de la maldición de Jeconías. ¿Qué sucedió? Que debido a esta maldición, el Eterno maldijo a Jeconías
declaró una disminución para Jeconías. Y dice la maldición: ningún descendiente de Jeconías, aunque provenga de la familia real, esto es de la casa de David, tendrá derecho a sentarse en el trono de Israel. Si usted analiza la genealogía de Jesús, va a encontrar que en la genealogía de Jesús va a estar Jeconías. ¿Cómo explica la Iglesia Católica esto? Bueno, muy fácil. Está la genealogía ahí, pero no viene de José, sino del Espíritu Santo. Por lo tanto, él es rey. Así es como lo explica la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, se libra de la maldición de Jeconías. ¿Cuántos está conmigo hasta aquí? Ahora, para que no nos quedemos con estas lagunas, vamos a responderlas. Y luego vamos a entrar a la perspectiva netzarita con respecto al nacimiento virginal. El pecado original, ¿qué vamos a decir de ello? Nuestros libros dicen que el pecado de los padres sobre los padres. Cuando se expresan estas palabras, se dice que la culpa del pecado es sobre aquel que comete el pecado. De donde aprendemos en los conceptos hebreos, que hay dos partes que se dan por resultado del pecado. La culpabilidad, en el cual la persona va a ser juzgada delante de Hashem, y las consecuencias, las disminuciones. Adán Arishon pecó, él tiene la culpa junto con Java, pero nosotros al estar en él, en sus lomos, recibimos las disminuciones que fueron dadas a Adán Arishon y a Java. Por tanto, en el concepto hebreo no se tiene tal cosa como el pecado original. Cuando se dice, por cuanto todos pecaron, es una expresión que revela que todos en algún momento decidimos voluntariamente quebrantar los mandamientos del Eterno. Pero no expresa que haya sido la persona nacida en pecado. Otro de los textos que es utilizado para reforzar la teoría del pecado original es el Tehilim, que habla acerca de: en pecado me engendró mi madre. Ese texto no representa que el hijo haya nacido pecador, sino dice que la madre, ¿qué?, lo engendró en pecado, que es una cosa muy distinta. No dice el Tehilim: yo nací pecador porque en pecado me engendró mi madre. El pensamiento directo del catolicismo es: me engendró en pecado, bueno, soy pecador. ¿Por qué? Porque se tenía la idea del pecado original. Pero el Tehilim no dice eso. ¿Qué entonces es lo que heredamos? Según la teología hebrea, heredamos las dos inclinaciones: la inclinación al bien como la inclinación al mal, que el Eterno sembró en todos nosotros en base al libre albedrío, la inclinación al bien y la inclinación al mal, pero nada como el pecado original. Segundo, el pecado de las relaciones sexuales o la inmundicia de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son pecado cuando están fuera de los límites del matrimonio. A decir, adulterio, fornicación o formas de inmoralidad sexual fuera de la naturaleza. A decir, relaciones sexuales con animales, varón con varón, mujer con mujer.
En ese contexto, no solamente son relaciones que disminuyen al ser humano a su forma del alma más baja, que es el alma animal, sino que exponen una forma de pecado tan grave que su consecuencia es caret, ser cortado de este mundo y del mundo por venir. Sin embargo, en contraposición, el judaísmo expresa que las relaciones íntimas dentro del matrimonio y dentro de la santidad del matrimonio, Taharat HaMishpacha, esto es, fuera del tiempo del estado de nidad de la mujer, no solamente son buenas, sino además es algo que inclusive se considera santo. Tan es así que muchos de los grandes sabios y personajes extraordinarios de nuestros libros y nuestros mayores han sido concebidos en Moadim, en fiestas y en Shabbat. Nuestro santo maestro mismo fue concebido en la fiesta de Hanukkah. Y 9 meses después que nos ubican en esta fiesta de Sukkot, él nace. ¿Cuál está conmigo? Además de eso, con respecto de la maldición de Jeconías, la misma escritura dice que el Eterno revocó la maldición de Jeconías cuando él hizo Teshuvah. La misma escritura lo documenta. Por lo tanto, no hay necesidad de inventar nada en la genealogía de nuestro maestro para tratar de quitarse la espina de que Jeconías recibió una maldición en la cual sus descendientes no heredarían el trono de David. Porque la misma escritura lo dice. ¿Cuánto está conmigo? Ahora vamos a ver un poquito acerca del nacimiento virginal desde la perspectiva netzarita. Y quiero decir, mis amados, que lo que exponemos el día de hoy es lo que hemos recibido de nuestros mayores. Y además de esto, que el tema del nacimiento virginal gira alrededor de las evidencias que se tienen, culturales, teológicas, que nos permiten armar el rompecabezas del evento en el cual nuestro Santo Maestro fue concebido y que nos acercan lo mejor posible a ese evento. Pero cabe señalar que la forma completa, la expresión completa, la explicación completa del nacimiento de nuestro Rebbe completamente solo se va a poder dar cuando nuestro Santo Maestro regrese. En otras palabras, tenemos elementos por aquí y por allá, tenemos la información histórica del judaísmo del segundo templo, contenido en el Talmud que nos da luz acerca de las costumbres de los días de Yeshua. Tenemos las evidencias internas que nos hablan acerca de el nacimiento de Yeshua y tenemos las evidencias que están en contraposición con una supuesta divinidad del Mesías, como lo expresa la Iglesia Católica Romana, expresado en el Código Real y en muchas citas del Código Real. Por tanto, y esto es muy importante, el día que tú expliques esto, podemos entender que es la teoría más acercada, según la teología hebrea, a cómo nació
y fue concebido nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Pero la totalidad de la información solamente la vamos a recibir cuando nuestro Rebbe, la luz del mundo, regrese. Porque el código real no detalló el evento, sino solamente dio algunas palabras y formas claves que son importantes para nosotros entender adecuadamente ahora desde el pensamiento hebreo cómo se dio dicha nacimiento y el que nuestro Santo Maestro haya sido engendrado. Si tomamos los textos del Nuevo Pacto y los leemos con los términos que hoy significan en nuestra cultura occidental, en otras palabras, si tomamos el Nuevo Testamento y lo leemos con la mente, con la cultura, con la teología que heredamos de nuestros padres, no vamos a tener más remedio que aceptar las lecturas clásicas de la Iglesia Católica Romana y las consabiadas discusiones a que da pie dicha lectura de parte de su alternativa, la Iglesia Protestante Evangélica, y de su contraparte, el judaísmo moderno. Todas esas discusiones se enmarcan dentro del concepto actual occidental de virginidad. En otras palabras, se está considerando el nacimiento de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach a la luz del concepto de la virginidad en Occidente, pero no en Oriente. Esta es la clásica postura de virginidad, de que una mujer no ha tenido relación sexual con un varón. Sin embargo, estamos tratando, cuando vemos el Código Real, estamos tratando con documentos hebreos. Cuyos términos y conceptos pueden significar cosas muy distintas a lo que esos mismos términos y conceptos actualmente se entienden en nuestra cultura. Por tanto, se hace necesario acudir a toda clase de documentos en la cultura judía, tanto canónicos como no canónicos, que giran alrededor del siglo I para poder entender el pensamiento hebreo de esa época. Dentro de este marco metodológico se ubica el presente estudio, pero vamos a entender primeramente el tema del nacimiento virginal. Uno de los retos del judaísmo netzarita a la hora de explicar el nacimiento virginal es exponer o responder las contradicciones y las oposiciones que se levantan tanto del catolicismo, que trata de separar el pensamiento del nacimiento virginal de un concepto hebreo, como del judaísmo, que abomina y rechaza el concepto católico romano del nacimiento virginal, por las obvias razones de que está totalmente inundado de idolatría. Esto ha generado que al día de hoy mucha gente que viene acercándose a las raíces hebreas, al no tener una respuesta lo más acercada al nacimiento virginal, tiene solamente dos opciones. O te quedas con el nacimiento virginal versión católica, o eres influido por el judaísmo tradicional que rechaza la mesianidad de Yeshua, pues no puedes demostrar, según las escrituras, que el Mesías es Ben Elohim desde la perspectiva hebrea. Y eso abre una brecha, y ha abierto una brecha, que el judaísmo aquibano ha aprovechado para hacerse de
gente ávida del conocimiento de la Torá y separarlos de Yeshua. A decir, la escuela de Breslov, de Chabad y muchas otras escuelas. Por tanto, nuestro lugar en este momento es tratar de exponer lo más sencillo posible cómo se lleva a cabo el nacimiento de nuestro Santo Maestro y su concepción. Con el fin de levantar una voz que traiga la certeza desde la perspectiva hebrea a los eventos que hemos citado. Para lo cual vamos a ver los siguientes conceptos. Primero, la primera cosa que debemos de tener en cuenta son, en la cultura hebrea, la boda y la unión matrimonial. La boda y la unión matrimonial se da por dos etapas, dos tiempos. Y se da de tres formas. Según la ley judía, un judío podía obtener esposa de tres maneras: pagando dote, por relación sexual o por entrar a la jupa, al palio nupcial. Esas son las tres maneras en las cuales, según la Torá, se adquiere esposa. Ya lo hemos aprendido antes. Marco, dime un caso en el cual en las Escrituras se adquirió esposa por dote. No, ese no es. Ahorita te voy a explicar por qué. Israel, un ejemplo de las Escrituras en el cual un varón haya adquirido mujer por dar una dote antes de casarse. Yitzhak, Ribka. Cuando Abraham Aminu manda 10 camellos repletos de oro para pedir la mano de la próxima esposa de su hijo Yitzhak. Ahora, ¿cuándo se da el caso de que una persona adquirió mujer por relación sexual? En el caso de Jacob. Porque Jacob, cuando llega con su suegro Labán, no tenía nada que ofrecer. Recuerde que sale huyendo de la casa de su padre por la amenaza de su hermano Esaf, que lo iba a matar. Y cuando llega con su suegro Labán, a donde su suegro Labán, y se encandila con su próxima esposa, que por cierto después se la cambian, bueno, eso se da bajo la promesa de un trabajo. Adquiere la mujer y luego va a hacer el trabajo, pero su consumación, en la consumación del matrimonio es por medio de la relación íntima. ¿Sí? El otro caso en el cual se expresa pasar por jupa o el palio nupcial es la tan acostumbrada versión de la fiesta de Matan Torateinu, la entrega de la Torah, o la fiesta de Shavuot. Cuando nuestro Padre, quien es bendito, el Padre Celestial, cubre con las nubes el Har Sinaí, el monte Sinaí, y le entrega a Seret Hadibrot las 10 palabras al pueblo de Israel, y ahí se recuerda el acto de la jupa, donde entra la novia, representada por Moshe Rabbeinu, y está el novio, nuestro Padre que está en los cielos. ¿Se está conmigo? Esos son los tres casos en los cuales, las tres formas en las cuales se puede obtener mujer. Ahora, según la ley judía,
por el principio de Balca Omer, el principio de mayor peso, cuando no se puede dar dote, porque no hay dote, y cuando no se puede llevar a cabo el que la pareja entre junta en una jupa, por razones diversas, entonces como una tercera opción se permite que se adquiera mujer por medio de relación sexual. Esto solamente bajo el testimonio de 2 jueces o testigos. Eso quiere decir que las personas hoy en día no pueden decir, bueno, ya como el Moré dijo que se puede adquirir mujer por relaciones sexuales, entonces yo voy y tomo a mi novia y ya estamos casados. Eso tal cual está quebrantando la Torah. Porque de lo que hablamos es de los casos en los cuales las otros 2 no se pueden llevar a cabo. Ni la jupa, ni el dote, ni la dote. ¿Cómo está conmigo? Además de esto, el primer paso de un matrimonio judío es llamado erusín. Esto es el desposorio o el llamado noviazgo. Por supuesto, no es el noviazgo que la gente en Occidente tiene hoy, que se agarran de la manita y que se dan besitos. Eso no es el noviazgo. Eso no es erusín. El erusín es el compromiso en el cual ya se consideran prácticamente esposo y esposa. Ya en ese momento, cuando tú lees que estaban desposados, legalmente eran marido y mujer. Ya lo eran. Lo único que hacía falta, escúchelo bien porque esto es importante, lo único que hacía falta para poder terminar de o concluir o consumar el matrimonio era las relaciones íntimas. Pero el Urusim ya se había dado el desposorio. Según la ley judía, para entonces, cuando José y Miriam vivieron o se citan en las escrituras, el desposorio ya había sido establecido bajo un contrato legal, después del cual se podía consumar el matrimonio una vez que las partes lo convinieran. Quiere decir que cuando dice las escrituras que estaba Miriam y Joseph, o Joseph que había desposado a Miriam, quiere decir que ya eran, ¿qué? Esposos. Lo único, legalmente eran esposos. Lo único que les faltaba era consumar el matrimonio. ¿Por qué no habían consumado el matrimonio? Eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la Virgen. El proceso era el siguiente. Un varón expresaba a su padre su intención de casarse con cierta chica. El padre, una vez revisado el historial de la muchacha, asegurándose muchas veces que estaba interesada también por su hijo, visitaba al padre de ella y le expresaba la intención de su hijo. Ambos padres aportaban las condiciones del matrimonio. Se hablaba de nuevo con los muchachos y si todo estaba bien con ellos, se reunía la familia y se establecía el desposorio, el erusim. En este encuentro, el joven pedía a la chica que fuera su esposa según la ley de Moisés y de Israel. Entonces el joven le entregaba una prenda como señal del desposorio. Inmediatamente se bebía una copa, se hacía kiddush, sobre la cual se hacía una bendición especial. Acto seguido, se firmaba el documento llamado Ketubá, el cual el joven asumía la responsabilidad con ella como judío y aseguraba, aún en el caso de abandono, que le sostendría y le socorrería, aunque tuviera que empeñar su propia ropa.
Hoy en día, la firma del contrato matrimonial, la ketubá, se realiza por dos testigos, ninguno de los cuales puede estar relacionado con el novio ni con la novia. Por asociación cultural, asumimos que esos dos testigos estaban presentes también en aquellos días, luego de firmar el documento, cuando los días de Miriam y de Joseph. Una vez firmado el documento y que se leía, ambos quedaban legalmente apartados uno para el otro, es decir, constitucionalmente casados, aun cuando no tenían relaciones íntimas. Y también podían ser llamados ya esposos o marido y mujer. Lo que hace importante el Erusim es que una vez firmado el matrimonio o firmado el contrato matrimonial, ese contrato matrimonial constituía un documento y constituye al día de hoy un documento legal válido ante la Corte Judicial Judía. Esto quiere decir que si alguna de las dos partes se arrepentía, una vez firmada la ketubá y hecho el desposorio, y antes de consumar el matrimonio por la relación sexual, la única forma de disolver eso era por un contrato, o más bien por la expedición de un divorcio o de un get, aunque no hayan tenido relaciones íntimas. Porque el Erusim es considerado ya como matrimonio. La segunda parte, primera es Erusim, el desposorio, y la segunda es Nisuim, la ceremonia matrimonial pública o privada que se llevaba a cabo para que el matrimonio pudiese consumarse. Esto se hacía de la siguiente manera. Se hacía una fiesta dependiendo de la voluntad de las familias, y ya sea de forma pública o privada, los novios iban a una habitación donde era consumado el matrimonio y después de que salían se entendía que había sido consumado el matrimonio. Para dicho acto, y esto es importantísimo, se extendía una sábana de lino blanco, de la cual se decía que por la primera, y se dice que por la primera relación sexual necesariamente había la presencia de sangre. Dicha prenda la tomaba la novia y la entregaba a sus padres, ya que si había la posibilidad de que el novio, después de pasados algunos días o meses, encontrara alguna razón por la cual ya la mujer no era grata a sus ojos y quisiera divorciarla, buscando o culpándola de que no era virgen a la hora del matrimonio, entonces los padres trajeran la evidencia de la virginidad, como la entendemos hoy en nuestra cultura, y se expusiera esto ante los jueces de la casa de Israel. Y si era encontrado falso el testimonio del hombre, era culpable y por lo tanto recibiría no menos de 39 azotes y una multa con 100 monedas de plata por haber dañado el honor de una mujer judía. Esto es en el caso del Nisuín, cuando ya se daba el matrimonio.
Quiero hacer un paréntesis importante aquí con respecto a las leyes de nidá, aprovechando que estamos tocando esto y que no se me vaya eso. Según las leyes de nidá, cuando una boda se lleva a cabo y hay la necesaria presencia de sangre, automáticamente la mujer queda en estado de nidá. Quiere decir que a partir de la noche de bodas se considera nidá a la mujer, hasta por 16 días. Quiere decir que la costumbre occidental de que la misma noche de bodas se van a la luna de miel no es otra cosa más que una forma de quebrantar los mandamientos del Eterno, porque a partir de que se da la primera relación sexual, por la evidencia de sangre, la mujer se considera nidá y por lo tanto impura para acercarse a su varón, a su esposo. Eso es un dato muy importante. Por 16 días por lo menos, o mejor dicho, hasta que estén sus días puros o sus días blancos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos. Ahora, la pregunta está aquí. Joseph y Miriam hicieron el erusim, el desposorio, pero no habían hecho el nisuim, la consumación del matrimonio. Para cuando el malach se presenta y le dice a Miriam, vas a concebir, y lo vamos a citar así, de la Ruach HaKodesh. Ella estaba desposada, era esposa de Joseph. Y entonces Miriam le dice, ¿cómo es posible si yo no he conocido varón? ¿Cómo vamos a explicar esto? Lo vamos a explicar dando respuesta en base a la profecía de Isaías que habla acerca de la Virgen. Vamos pues a ver el concepto de la Virgen. La profecía de Isaías afirma que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando se habla de la Virgen, se habla del término hebreo alma. Recordemos, a ver Marco, ahora sí ayúdame, porque si no me voy a tardar más. Las siguientes palabras. Vamos a tomar solamente las tres más importantes que vamos a ver en hebreo. La primera, después de alma, pon ahí nará, abajo, nará, N-A-R-A-H, nará. Y luego betulá, así como suena con B grande, con H al final, betulá. Ahora, ahí donde dice nará, escríbele una niña de 5 a 10 años. Quiere decir que cuando se habla en las escrituras del término nará, que es después traducido como virgen muchas veces, se habla específicamente de una niña entre 5 y 10 años. Ese es el rango de edad. Luego tenemos la alma, que está arriba. La alma se refiere a una niña a partir de los 10 años que no ha ovulado, o sea, que no ha tenido una menstruación. Pero, aunque se traduce como virgen, alma, niña de 10 años que no ha ovulado,
no se refiere a que no ha tenido relaciones íntimas. Para esto tenemos que explicar lo siguiente. En la cultura hebrea para los días de Mashiach, era acostumbrado que los matrimonios se arreglaran en muy temprana edad. Por lo tanto, no es para nosotros de sorprendernos que Miriam haya sido desposada entre los 10 y los 13 años, siendo ella una alma con la condición de ser virgen en el sentido de que no tenía su regla o no había ovulado. Cuando dice el texto que Miriam le responde al ángel, ¿cómo será posible si no he conocido varón? El concepto es que en ese momento, cuando el ángel está diciendo, vas a engendrar en tu vientre, lo que le está diciendo es, ya estoy desposada, ya soy esposa, pero no he ovulado. No tengo menstruación y por lo tanto no era apta para acercarse todavía a Joseph. ¿Sí están conmigo? Sin embargo, cuando el ángel le dice esto, se entiende, por obvias razones, que se estaba dando de parte del cielo la autorización para consumar el matrimonio. Ya estaban casados. Aquí no está quebrantando nada, no estamos inventando nada, ya estaban casados. Solo les faltaba consumar el matrimonio. Y eso ahí es donde dice Miriam, ¿cómo es si no he conocido varón? ¿Sí? Recuerden que el texto dice, y darás a luz un hijo, pero no dijo, en este momento ya estás embarazada. No dice eso. Recuerden que cuando leemos los textos y leemos la historia, pues tú lees las palabras y todo va aquí en hilo. Pero cuando hablamos de momento a momento, de situación a situación, ahí hay algunas cositas que no vemos. Seguimos pues. Betulá, Marco, porfis. Betulá es una niña o una mujer, una niña que estaba arriba de los 13 años y que ya había ovulado, pero que no había tenido relaciones sexuales. Pues Betulá viene de la palabra hebrea Bitulim, que es himen o imen en hebreo. Por lo tanto, tenemos Nahara, una niña que no ha ovulado, por supuesto, y que es virgen en el pensamiento occidental, no ha tenido relaciones sexuales y que va desde los 5 a los 10 años. Alma, una niña de 10 años que no ha menstruado, pero que no necesariamente se habla de virginidad en el término occidental, no haber tenido relaciones sexuales. Y Betulá, mayor de 13 años, ya con su ciclo menstrual, pero que no ha tenido relaciones íntimas. Esto es Betulá, lo más acercado o más cercano al concepto de virgen en nuestras culturas occidentales. Ahora, Betulá no es la palabra que utiliza el profeta Isaías para hablar de la virgen, sino que se utiliza la palabra Nará. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la Iglesia Católica lee la profecía de Isaías y dice, y la Virgen dará a luz un hijo, sin tener en cuenta el concepto de Nará, el resultado es el desafortunado y catastrófico desarrollo de la teología católica romana del nacimiento virginal que opera en la mayoría de los cristianos. Porque se interpreta de forma occidental que Nará es una muchachita mayor que tiene un ciclo menstrual
y que no ha tenido relaciones íntimas. Y que está perfectamente en línea con el pensamiento pagano de las vírgenes que ya se traía de tiempo atrás. Esto perfectamente le cuadró a Roma porque acomodó ya el mitraísmo, la adoración a la Virgen Santa, perfectamente a las Escrituras, causando que el imperio siguiera creyendo lo que siempre ha creído, pero ahora con términos cristianos. ¿Cuál está conmigo? Por tanto, cuando hablamos del nacimiento de Yeshua, no de Jesús romano, sino de Yeshua judío, hay varios aspectos que en la teología también tenemos que aclarar, aparte del asunto de Jeconías y todo eso. Uno muy importante es que la profecía dice que el rey Mesías tiene que venir de la simiente de David, como vamos a verlo ahorita. Quiere decir que la postura netzarita acerca del nacimiento virginal nos muestra no solamente cómo se ordena todo adecuadamente según el texto de las Escrituras, para que lo podamos comprender según el contexto cultural histórico, sino que además nos permite compaginarlo con los requerimientos del rey Mesías. Cosa que el catolicismo rechaza porque supuestamente la ley ha sido abrogada. Y como ya se abrogó, no hay necesidad de validar al rey Mesías según la ley de Moisés. Cosa que es un absurdo total. Ahora, ya que tenemos esto muy en nuestra mente, vamos a ordenar el cuadro. Joseph y Miriam ya están casados. El ángel viene y le avisa a Miriam que va a concebir, con todo lo que hemos escuchado, y se les autoriza por medio de la tercera opción que vimos, la relación sexual, consumar el matrimonio. Todo hasta ahí va bien, hasta que llegamos al momento en el cual el texto dice, pero Joseph, al darse cuenta que Miriam estaba embarazada, había quedado embarazada, decidió dejarla o abandonarla en secreto. ¿Por qué si ya le dieron permiso, la va a abandonar? Porque es entendido que una mujer en la primera relación sexual, y que fue la primera relación sexual, una mujer en la primera relación sexual no queda embarazada. Y era perfectamente entendido para los días de Joseph, y él lo creía y lo sabía. Por lo tanto, cuando Miriam le dice, es que estoy embarazada, lo primero que viene a la mente es, se me hace que no era virgen. Y entonces ahí se entiende el contexto. ¿Qué pasaba con un caso como este? Una, Joseph tenía que llevar a Miriam con sus padres y a entregárselas, decir, a ver, les entrego a su hija porque no era virgen y avergonzarla. Y hacer la prueba de todo lo que dijimos previamente. Segundo, llevarla a la puerta de la ciudad donde estaban los jueces y que se llevara a cabo el proceso de la mujer sotá, que era darle de beber las aguas amargas, que al igual sería avergonzarla públicamente. Cualquiera de los dos casos que se dieran causaría una afrenta tremenda en contra de Miriam.
A lo cual Joseph decide abandonarla en secreto. Porque él piensa que en realidad no era virgen. Entonces el Malach se aparece en ese momento y le dice, no temas a recibir a Miriam, tu mujer. Y la frase conocida tan popular, porque también ha concebido del Espíritu Santo, ¿no? De ahí damos respuesta a por qué la iba a dejar. Pero entonces, ¿qué significa que concibió del Espíritu Santo? Ese concepto no es nuevo. Cuando se daban nacimientos milagrosos, se decía que había un milagro del Espíritu Santo. O mejor dicho, en el concepto hebreo, de la Ruach HaKodesh. Ejemplos. Sara, quien teniendo ya tan tremenda edad, concebió por el poder de Hashem manifestado en la Ruach HaKodesh. ¿Qué les gusta? Hannah, que no podía concebir, que prometió su hijo a Hashem como servidor. Fue un milagro. ¿En qué consistió el milagro? En que la que no podía tener hijos, ¿qué? Tuvo hijos. Pero tal vez ustedes puedan decir, bueno, Sara ya era grande, ya había ovulado. Hannah ya era grande. ¿Con qué consistió el milagro con Miriam? El milagro es que ella no había ovulado y no podía concebir hijos. Es el mismo milagro, pero de forma inversa, en tiempos distintos. Una ya pasadita de tiempo, por ejemplo, y otra un poquito antes de su tiempo. Y entonces entendemos que concibió por la Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Desde la perspectiva hebrea, la frase concibió desde del Espíritu Santo, desde la perspectiva aquivana, esto es todo un reto. Porque el judaísmo aquivano, el judaísmo sin Yeshua, acusa al cristianismo de decir que el mismo creador quebrantó sus mandamientos cometiendo adulterio con Miriam. Porque Miriam ya estaba desposada con Joseph. Y si lo vemos, el argumento es totalmente válido. De hecho, yo lo uso a veces para tratar de explicarle a los cristianos su grave error. Pero cuando entendemos realmente cómo se dieron las cosas desde la perspectiva netzarita, no concibió porque la semilla fuera de Hashem, sino porque el milagro vino de Hashem. La semilla tuvo que haber venido de Joseph. Y vamos a ver los testigos que corroboran esto. A ver si lo puedes anotar para que lo copien después. Dice Romanos 11, 1 al 3. Dice Rab Shaul, llamado el apóstol separado de forma única para dar a conocer las promesas del Dios, a las cuales se había prometido de antemano por medio de su profeta en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo. Y más adelante dice que era de la simiente de David según la carne. Hablando de Yeshua, dice que Yeshua es de la simiente de David según la carne. ¿Cómo es de la simiente de David según la carne? Según las leyes que nos recuerda Maimónides, un gran sabio del pueblo judío de la época de Sefarat, del esplendor de Sefarat en España. Él citó en uno de sus libros las leyes para los reyes. Y una de esas leyes para los reyes incluye que cualquier persona que
pretenda ser rey de Israel, tiene que venir de la semilla, de la simiente de David, por vía paterna. Si no viene por la simiente de David, por vía paterna, no puede ser Mesías de Israel o el rey de Israel. Es necesario que esté la semilla por la línea de David. Observamos que esta última frase, la simiente de David según la carne, afirma que el esperma de David debió haber fecundado el óvulo de Miriam. ¿En qué sentido? De forma generacional, los hijos de, representando a. De hecho, el griego de este texto lo dice clarito. El espermatos de David. El espermatos de David. Les voy a dejar de tarea por cuestión de tiempo. Romanos 9, 3 y 4, búsquenlo en casa. Lucas 3, 23, Romanos 9, 3 y 4, Lucas 3, 23, Yohanan 6, 42. 3, 23 de Lucas. Primero Romanos, luego Lucas y luego Yohanan. De modo que el Jesús romano, escúchalo bien, por eso es que al principio decíamos, el cristianismo y el judaísmo son incompatibles. O estás aquí o estás allá, no puede estar en medio. El Jesús romano queda completamente incapaz de tener los requisitos para ser el rey Mesías, porque no viene de la simiente de David. El Jesús romano. Cosa que a la luz del judaísmo, y nosotros estamos completamente de acuerdo. El Jesús romano. Pero el Yeshua judío, Baruch Hashem, le guste a quien le guste o no le guste, tiene todos los elementos para ser el rey Mesías. El gran problema es que no teníamos nosotros esa información para poder interpretar las escrituras de forma adecuada. Por lo tanto, y esto es una de las razones por las cuales se ha empezado una campaña a nivel de la comunidad y a nivel de todas las comunidades de ir sacando esas versiones tergiversadas y manipuladas por la Iglesia Católica, a decir la Reina Valera y demás, que expresan netamente su teología, pero que no expresan lo que la teología hebrea fundamentada en los profetas y en la Torá deben establecer. Por eso es que al principio aclaramos que todo lo que veamos acerca del Mashiach tiene que estar fundamentado en la Torá, en los profetas. Y si algo del Mashiach está en contraposición con lo que dijo Isaías, o Jeremías, o Moshe, hay que hacer una revisión. Porque probablemente esa idea, teología, doctrina podría estar apegada al catolicismo romano y no al pensamiento hebreo. Ahora, cuando nos encontramos tanta gente en el judaísmo, la gente se encuentra ahí por internet que no conoce, se está levantando movimientos mesiánicos que les ha quedado muy fácil mantener el paganismo y vestirse de judíos. Porque es lo más fácil, lo más accesible. Te dejo lo que te acomodo y esto que te va a causar crisis, mejor ni lo tocamos. Bendito sea Hashem, que el día de hoy y desde hace tiempo
el Eterno te ha ido revelando la verdad del concepto de Ben Elohim, del concepto de Elohim, del concepto de agencia divina, de entender el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando tú tienes esos elementos de construcción extraordinarios y llegas a estudiar el concepto del nacimiento virginal, se te abren las escrituras de par en par. Y tú puedes entender cómo es que la oración solamente es a nuestro Padre que está en los cielos. El servicio cúltico y la adoración solamente es a nuestro Padre que está en los cielos. Y por los méritos de Yeshua, nos unimos a Él. Como está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Mashiach. Hombre. Por tanto, mis amados, lo dice la Escritura, era necesario que así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre viniera la redención. Y cuando hablamos del lugar de Mashiach, jamás nosotros los netzaritas le vamos a restar a su honor. Bendito sea Hashem porque envió a Mashiach. Bendecimos cada día al Eterno por Mashiach. Pero Hashem es nuestro Padre y Dios, y Mashiach es su enviado, nuestro Redentor. Por tanto, hoy celebramos el nacimiento de nuestro Rebbe Yeshua Mashiach hace 2000 años. Pero no como el paganismo lo celebra, ni con las formas, ni tampoco con los conceptos, sino hoy celebramos porque Hashem te ha dado la verdad y la verdad te ha traído libertad. Hoy celebramos porque Hashem ha roto las cadenas que te habían impuesto a ti, a tus generaciones, obligándolos a creer sin ninguna salida en otra cosa más que la Iglesia Católica había establecido. Hoy celebramos la libertad que recibimos en Mashiach, Yeshua. Por tanto, mis amados, que el Eterno, quien es bendito, te permita tener en tu mente lo más claro el concepto del nacimiento de nuestro Rebbe, a fin de que tú seas un elemento que sirva para aumentar la voz, para que muchos otros conozcan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y al Yeshua judío. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, mis amados.